Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:45 de la mañana, 7:45 en las Islas Canarias... ...y es el momento de iniciar nuestra tertulia de lujo... ...hoy con doña María Jamardo. Muy buenos días, don Luis. Pasada por agua, pero bien. Bueno, hace falta que llueva, tiene que llover a cierto, cántaros. es cierto. Don Juan Carlos, por cierto, la AEMET decía que iba a haber un invierno seco y cálido. Jolín, pues menos mal, llega a haber un invierno húmedo y salimos todos en barca, ¿no? Bueno. En fin. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Vamos a dar un voto de confianza a la AEMET porque ha rectificado y ha dicho que la primavera puede ser seca o no. Sí, ha estado claro, muy bien decir, como previsión científica. Se van dando cuenta, el comité de expertos hay en todos lados en España y la AEMET es uno de los mayores. Yo creo que en esa predicción va a acertar. Yo creo que sí, igual falla y todo, pues son tan desastrosos que igual la fallan. Aclaremos que en la AEMET hay excelentes profesionales desde hace muchísimo tiempo. Y cuando digo excelentes, es excelentes. Simplemente en los últimos años ha sido tomada por, imagino que alguna cúpula de carácter político que ha puesto la AEMET al servicio de las chorradas climáticas. En fin, cosas que pasan. Bueno, en cuanto esa cúpula se descupulice, pues volveremos a tener un servicio, una agencia meteorológica pues de prestigio, como tenía hasta hace no tanto. El mal de los altos cargos que tenemos aquí en España es una pena. Sí. Bueno, ayer estallaba la política nacional con un anuncio que hacía Amazon que yo creo que ha descolocado a todo el mundo. Anunciaba un acuerdo presupuestario con Vox en el que asume pues prácticamente todos los planteamientos ideológicos que Vox había puesto sobre la mesa: rechazo a la invasión migratoria, rechazo al Pacto Verde que arruina nuestro campo, fuera chiringuitos, dedicar dinero a la reconstrucción de Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso deja fuera de juego tanto a la oposición de izquierda en el Parlamento valenciano como al Partido Popular de la calle Génova, al que le acaba de enmendar Mazón la plana de una manera total. Bueno, ¿cómo han visto ustedes el pacto anunciado ayer por Mazón y saludado con gran alborozo por Vox? ¿Y cuáles creen que van a ser las consecuencias? Bueno, yo veo bien el fuera de juego en el que se queda la izquierda valenciana, que es una de las, en mi opinión, de las izquierdas más peligrosas que hay en España. Es una de las más sectarias, digamos, ¿no? Tiene ahí ese bloque del viejo PSPV, de los Chimo Puig y demás, ese componente corrupto, y luego tiene el peligro absoluto que conforma gente como Joan Baldoví, o sea, gente que son realmente dañinos y peligrosos, con lo cual está bien que se quede fuera de juego. Veo bien que haya perplejidad en el Partido Popular en Génova, yo siempre con una pequeñísima esperanza de que los pellizquitos le hagan despertar. Es mentira, no tengo esa esperanza. Y bueno, y luego en cuanto al pacto regional, ¿no?, para los presupuestos, no me fío de Mazón tampoco. Quiero decir, Mazón estaba en una situación muy delicada después de la gestión de la Dana. Mazón se ha visto acorralado, creo, por lo que me llega, no solamente por esta izquierda que no deja prisioneros, sino también por su propio partido, por el Partido Popular, y Mazón ha optado para sobrevivir, pues aprobar unos presupuestos con Vox, con esas personas con las que no se podía aprobar nada. Y bueno, ya estamos viendo la reacción de la izquierda, ¿no?, que reciben a Bildu en la Moncloa, no sabemos si con pistola o sin pistola, y desprecian a Vox, que al fin y al cabo lo que está haciendo es alcanzar acuerdos bastante sensatos, ¿no? Porque al final las propuestas de Vox en la Comunidad Valenciana, animaría a la gente que se las leyera antes de pues, demonizar a todo el mundo. Pues sí, si intentan poner freno, yo creo que en mi opinión se quedan incluso un poquito cortas a toda esta locura del pacto climático, de
de los innumerables chiringuitos que hay, especialmente en el asunto de género y demás, pero bueno, veremos a ver si sale adelante. Ya sabemos lo que es la política de alto nivel, ¿no? Mazón o el Partido Popular en este caso te puede llegar a un acuerdo y pasado mañana estalla el acuerdo y Vox se va, porque además Vox está demostrando que cuando no se cumplen los pactos se está yendo, no le duelen prendas en ello, o veremos si por el contrario supone un punto de inflexión que se pueda seguir en otros lugares de España, ¿no? Véase Aragón, por ejemplo. Bueno, después del anuncio de Mazón en la Comunidad Valenciana, efectivamente, Borja Semper comparecía para decir que consideraba que este acuerdo podría abrir posibles y futuros acuerdos en otras comunidades autónomas, precisamente como Aragón. Honestamente, me da la sensación de que hay dos lecturas posibles sobre este pacto presupuestario. La primera de ellas, que ante el abandono de los que parecían los suyos, Mazón, con titulares y editoriales en medios que presuntamente no son hostiles al Partido Popular ni a la Comunidad Valenciana, por lo tanto gobernada por el señor Carlos Mazón, pidiendo su dimisión. Tremendo, sí. Que me pareció, después de meses defendiéndolo, o al menos no criminalizándolo, ese bandazo resultaba cuando menos chocante o chirriante. Y me refiero, para que los oyentes no lo han podido leer, a ABC y al Mundo, que los dos reconducían, ¿no?, esa petición de dimisión que llevaba tantos meses incidiendo la izquierda mediática, que era la única opción que Mazón tenía para continuar con esa reconstrucción que comprometió y que anunció a los valencianos tras la Dana, aplicando los recursos que tenía a su alcance y cumpliendo con esa promesa después de una catástrofe que creo que le superó en cuanto a capacidad de gestión, pero en la que no considero que existiese ni mala fe ni dolo, por decirlo de alguna manera, del presidente valenciano. Era una enorme oportunidad política para abrir una brecha por parte del Partido Socialista y de los independentistas valencianos, que, como bien decía mi compañero, son de los más ultras y más peligrosos en el espectro político a nivel territorial. Y en este sentido, también Vox ha sabido leer el escenario, no se ha dejado utilizar, y a pesar de que tiene o que ha hecho críticas muy duras contra el señor Mazón, ha preferido pactar con el presidente de la Comunidad Valenciana, llegar a acuerdos, a mínimos y máximos en determinadas cuestiones estructurales para la región y decirlo muy claro: no vamos a permitir al Partido Socialista entrar aquí utilizando la vía de romper, aislar, expulsar al señor Mazón. No vamos a contribuir en eso. Creo que ha sido un ejemplo de alianza perfecta, que si molesta a la izquierda, que la tiene escandalizada, este pacto, es que es bueno. Quienes dicen el señor Carlos Mazón no ha pactado con Vox, se ha hecho de Vox, pregunto, ¿son los mismos que consideran que Pedro Sánchez no ha pactado con Junts, Esquerra, Bildu, sino que se ha hecho de Junts, Esquerra y Bildu? Digo, por aclarar. Porque esos que aplauden cualquier pacto de Pedro Sánchez, por infame que sea, por inconstitucional que se plantee, por negativo que fuese 10 minutos antes por parte de Moncloa, y que aplauden con las orejas sin cuestionar ese tipo de pactos con formaciones no solo minoritarias, sino muy cuestionables en cuanto a sus programas políticos, son los mismos, insisto, que dicen o que acusan o que señalan al señor Carlos Mazón porque al pactar con Vox se ha hecho de Vox. Yo lo que celebro en cualquier caso en este acuerdo es que se puede por fin hacer política, se va a poder hacer política, esperemos, es una oportunidad también de oro
para Vox. Primero, ese componente que ha dicho María, ella no lo ha dicho del todo, lo voy a desarrollar, de cortar esa facilidad que tiene el Partido Socialista para alcanzar el poder a través de tragedias. Sí, totalmente. Eso es fundamental. No ha dicho la palabra tragedia, pero es lo que el Partido Socialista sabe hacer muy bien. Aprovecha la confusión, llámese trenes de Atocha, llámese como quieras llamarlo, se instala y de ahí no se le quita ni con agua caliente. Y por otra parte, Vox ahora tiene la oportunidad de gestionar. Y claro, hay miedo a la izquierda porque hay muchos millones para la reconstrucción. Y claro, ahora es cuando podemos ver si se puede dedicar dinero de la reconstrucción a levantar, me lo invento, no tengo ni idea del tema técnico, a levantar diques en la Albufera, o a estudiar el impacto de género de la Dana de 2024 en la comunidad de mujeres regantes de Paiporta. Ahí vamos a ver a qué se destinan las partidas. Y aquí Vox tiene una oportunidad de oro porque es una comunidad muy importante y es una comunidad muy dañada, y al final la política se supone que está para arreglar problemas, no para crearlos. A ver si por fin se empieza a arreglar problemas, porque todo esto que hablamos muy teórico, muy de los fondos de unos, de otros, tal, estamos hablando de que se está intentando levantar una región arrasada, destrozada, con muchas vidas humanas perdidas y con muchos millones en daños materiales. Ahora esa oportunidad que tiene Vox, yo quiero que la aproveche, y deseo que la aproveche, no por Vox, no por el Partido Popular, no por nadie, sino por los valencianos que creo que se merecen, pues eso, se merecen que se les ayude a levantar su comunidad, no a estudiar el impacto de la Dana en las mujeres de la huerta de Sud de no sé dónde, que es lo que me temo que iba a pasar si los presupuestos caen en las manos que no deben caer, que son las manos de la izquierda. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. En estos momentos la situación en el PP valenciano es complicadita, porque por un lado está, por supuesto, el enfrentamiento Mazón-Feijóo, que ya empezó en su día cuando Mazón, haciendo caso omiso de lo que Génova decía, forjó un acuerdo de gobierno con Vox antes de las elecciones del 23J, que forzó a Génova a aceptar esos acuerdos en otras regiones, y ahora pues Mazón, como ve que le están segando la hierba bajo los pies, vuelve a hacer caso omiso de lo que quiere Génova, llega a un acuerdo presupuestario con Vox, y bueno, a nadie se le oculta esa rivalidad Feijóo-Mazón, pero en este caso se complica además por un tercer actor, que es Paco Camps, que quiere volver a la política y está moviendo sus peones en Valencia, con lo cual, y Paco Camps tampoco se lleva bien con Feijóo, o sea, ni con Mazón, o sea, es un juego a tres bandas de lo más curioso. Vamos a ver cómo evoluciona. Llenando plazas, Paco Camps, plazas, entiéndeme, pero es verdad que los actos que está haciendo, estuvo aquí con usted y ya lo anunció aquí que quería volver, y está llenando bastante. Por lo que voy viendo, no tengo contacto directo con el Partido Popular en Valencia, ni sé muy bien, pero sí que estoy viendo en redes sociales y demás que está teniendo una acogida interesante, ¿no? Para el tiempo que lleva fuera de juego con todo el asunto judicial. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Hoy tenemos, pues no sé, voy a preguntarle a mis tertulianos fuera de micrófono, ¿con qué quieren empezar? ¿Quieren empezar con la guerra en Gaza, que ha vuelto a comenzar? ¿Quieren empezar con el tema de las noticias que llegan de Estados Unidos, como por ejemplo que resulta que el hijo delincuente de Joe Biden tenía escolta del servicio secreto, a pesar de que la ley del servicio secreto dice que la escolta de los hijos de expresidentes se acaba cuando cumplen 16 años. Este tiene 55, el chavalote. Podemos también empezar con todo el tema de el dinero que va a regalar la Unión Europea a los islamistas sirios y al gobierno antiblanco de Sudáfrica. Podemos empezar por la desclasificación de los documentos de Kennedy, que será hoy. Podemos empezar por las comisiones del 20% que cobraba Koldo de empresarios de la construcción. Bah. Pausa publicitaria mientras mis tertulianos se ponen de acuerdo entre ellos, a ser posible sin llegar a las manos, sobre el tema con el que empezamos. ¡Qué nervios! Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. En el Parque del Retiro, en el pulmón de Madrid,
no solo encontrarás árboles, fuentes, esculturas y caminos. Escondidos en sus tesoros hay mensajes encriptados que solo quienes se acercan al oscuro mundo de la masonería pueden descifrar. Llama ya al teléfono del Club de Amigos 91 616 2464. Ven y descúbrelos. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. El Toro TV también es Radio Libertad. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Ayer conocíamos que después de que se haya asesinado a más de 7.000 cristianos, alauitas, chiíes y drusos por parte de las milicias islamistas afines al gobierno de Siria, pues la Unión Europea ha decidido castigar al gobierno sirio regalándole 2.500 millones de euros. Tócate las napias. A ver, ayer se celebraba en Bruselas la conferencia de la Unión Europea sobre la situación en Siria, ¿no? Lo primero y más chocante, para los que no siguieran esta conferencia de la que nace este anuncio infame de que Bruselas va a financiar a los responsables de esa masacre por razones étnicas, religiosas, ese exterminio de los terroristas que se encuentran ahora mismo en el poder, en el gobierno interino, de transición, llaman, en Siria. El interlocutor de Siria fue el ministro de Asuntos Exteriores de los terroristas, Asad al-Shibani, y se lanzó el mensaje a la prensa occidental de que las negociaciones se habían centrado en la transición, insisto, política hacia una estabilidad, una recuperación económica y una reconstrucción de un país después de 14 años de guerra civil. A mí me sorprende o me fascina que el único futuro estable para los burócratas de Bruselas sea el apoyar a los, insisto, terroristas y criticar a todos aquellos masacrados por los terroristas, a los cristianos y alauitas inocentes fundamentalmente, y tildarla de enfrentamientos entre el gobierno y los partidarios de Al-Assad. Esto, entrecomillado, es lo que divulga la prensa occidental, que son enfrentamientos entre el gobierno, como si el gobierno fuese un gobierno democráticamente elegido en las urnas, que hubiera concurrido después de una campaña electoral limpia, en un pluralismo político indiscutible. No, oigan, pues esto no es el escenario.
Este es un gobierno que se hace a través de las armas, con el poder que lo impone y que a los críticos los fulmina. Eso no son enfrentamientos entre el gobierno y los partidarios de Al-Assad. No, es una limpia. Una limpia donde se ha asesinado a miles de civiles. Y miles, o sea, mujeres de cristianos. Y niños. Y miles de cristianos. E insisto en esto porque nosotros, Europa, en sus raíces más tiernas, aunque lo hayamos ido olvidando o aunque se hayan ido olvidando, se aferra al humanismo cristiano. Y no como confesión religiosa y como ejercicio de fe, que también, mayoritariamente, sino como forma de entender la organización social, los derechos humanos, las libertades, las obligaciones, la convivencia, los pactos comunes. Es decir, es ir contra nuestros principios y financiar a los terroristas que se cargan a aquellos que piensan como nosotros en Siria. Es un suicidio y es un mensaje inadmisible. Yo estoy tremendamente indignada con esta posición. A lo mejor es que von der Leyen y el resto de la Comisión Europea también quieren cargarse el cristianismo en Europa. Bueno, llevan años intentando, de manera indirecta, directa y subrepticia y evidente y explícita, queriendo cargarse, por supuesto, los valores de la familia tradicional, los valores del esfuerzo, los valores del perdón, la vida desde su más tierna concepción, consagrando derechos como la eutanasia y el aborto como si fuesen fundamentales, cuando la vida es indisponible y por lo tanto no puede regularse el acabar con la misma de la manera en que se está haciendo. Es decir, hay muchísimos ejemplos, obviamente, y sobre todo esa política infame de fronteras abiertas en la que la invasión descontrolada, aderezada o maquillada como solidaridad con los pobres inmigrantes ilegales, que se les olvida muchas veces poner esa coletilla, y esa manipulación del lenguaje para hablar de migrantes sin matizar, sin especificar y sin aclarar el origen, la procedencia, la edad, es decir, todas esas cuestiones que cualquiera que nos queramos mudar a un país a trabajar tenemos que acreditar. Antecedentes penales, solvencia, que vas a trabajar y no a vivir de determinados subsidios o de la administración pública al llegar sin control absoluto de los recursos. Sí, que tú no compartes la cultura de tu país de origen, si en tu país de origen las mujeres tienen menos derecho que los perros y esas cosas, ¿no? Por ejemplo. Y lo curioso es que esa Unión Europea que está abocada a esa política absurda de hacerse el harakiri, de autodestruirse, resulta que luego ampara y apoya y respalda que existan opciones políticas como por ejemplo Junts, que quiero recordar, que dice que en sus fronteras no pueden entrar todos los que quieran, que hay que poner coto, que hay que poner orden y que los recursos públicos no son ilimitados y que por lo tanto sanidad, educación y demás no pueden estar condicionados a la llegada masiva de una serie de nuevos ciudadanos que ni siquiera tienen el estatus de tal, porque eso supondría dinamitar el propio sistema. Es decir, los socios preferentes del gobierno, a los que les ha cedido las competencias en inmigración, las competencias exteriores y las de control fronterizo. Junts, no Vox, no el Partido Popular, Junts. Lo digo y lo repito porque ahí es donde está afincado, anclado y rehén el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, por los 7 votos de Junts en el Congreso de los Diputados. Es decir, un mensaje que el PSOE acepta y que interioriza, y no solo eso, valida con esa cesión competencial, que ya veremos si es constitucional o no, porque esto tiene un recorrido largo, y ya veremos cómo sale aprobada en el Parlamento, pero que, oiga, que es que estamos negando la mayor, negándola. Hombre, está claro que hayas dado en la tecla, ¿no? Europa no, los burócratas que dirigen Europa quieren acabar con la cristiandad. O sea, eso es algo evidente. Quiero decir, a los hechos me remito. O sea, lo que estaba hablando mi compañera de establecer el aborto como un derecho, reventar los cimientos de la cristiandad, que son los cimientos en los que se sostiene Europa, y parte de ello es, entre otras cosas, abrir las fronteras desde Afganistán
y desde Siria. En este caso, además, se suma un componente de, bueno, ahora son 2.500 millones, ¿no?, los que se acordaron en la conferencia de antes. No van a ser los 2.500 para Siria, evidentemente. Úrsula se llevará su comisión, los comisarios se llevarán su comisión, y volvemos a la rendición. Todo presuntamente, los abogados de la Unión Europea siempre no vaya a ser que, no, tampoco me van a poder sacar mucho, por desgracia para mí y para ellos. Pero al final se trata un poco de jugar a eso, ¿no? No hay rendición de cuentas, quiero decir, ahora todos sabemos, y lo estamos viendo, que Siria estaba gobernada por un régimen criminal y Siria ha sido derrocada por otro régimen, por lo menos tan criminal como el anterior, yo creo que más incluso, porque lo estamos viendo, a las matanzas que hay a cristianos, alawitas, etcétera. Europa no ve eso, sí lo ve, pero no quiere contarnos eso. Europa quiere contarnos que hay ciudades destruidas, que hay que levantarlas y demás, y Europa dentro de un año, cuando veamos por dentro las atrocidades del régimen sirio, pues echará las manos a la cabeza, pero sin que haya ninguna rendición de cuentas. Si es que hace 4 días... Es más, le echarán la culpa a Trump, seguro. Seguramente. Hace 4 días veíamos a Borrell, le escuchábamos. Borrell es que ya parece que es parte de la historia. Borrell era el que dirigía la política exterior hasta hace 2 días en Europa, decir que había que hablar con los talibanes, que habían ganado y que había que hablar con los talibanes. Buscad, si queréis, entre comillas, hay que dialogar con los talibanes porque han ganado la guerra. Al año siguiente, las mujeres en Afganistán no pueden hablar, las niñas en Afganistán no pueden volver a ir al colegio. Pues nada, se hacen no sé qué, pues se cortan un mechón de pelo, estas gilipolleces que hace la progresía occidental, estas tonterías, que hace la progresía occidental, y aquí no ha pasado nada, pero ¿qué ha pasado por el camino con esos 2.500 millones de los impuestos de todos los ciudadanos europeos? Yo llevo diciendo hace mucho tiempo que en Europa se gobierna contra el pueblo, ya no solamente se gobierna para enriquecerse, no solamente se gobierna con una corrupción atroz, sino que se gobierna contra el pueblo porque se ha vendido... Estoy completamente de acuerdo con esa frase. La Comisión Europea gobierna contra el pueblo. Efectivamente, que además una Comisión Europea, por cierto, que siempre hablamos de Ursula von der Leyen como la reina de Europa. Ursula von der Leyen, pues a lo mejor tiene un derecho de sangre, porque que yo sepa no la ha elegido nadie. Pero bueno, Europa gobierna contra el pueblo, y ya no es que gobierne contra el pueblo aliándose con gente dudosa, es que ya directamente, pues es que hace 2 días estaban registrando la sede de los asesores por el tema de Huawei, China está metida hasta el tuétano de la Unión Europea, el Islam está metido hasta el tuétano de la Unión Europea, con barrios en Bruselas en los que una mujer cristiana no puede pasear. Y Europa se siente cómoda. Cuando empezamos a tener alguno de esos barrios aquí en España. Efectivamente, en España, véase lo que ha pasado en Salt, que el otro día lo hablábamos, pasará en breve en otros sitios, incluido la Comunidad de Madrid, pero Europa se siente cómoda en ese escenario porque, bueno, volvemos a lo de siempre. Ursula von der Leyen es ese típico prototipo de la duquesita alemana que quiere mandar a mis hijos a la guerra y luego se ríe cuando le preguntan si los suyos van a ir al frente. Jajaja, no, los míos no. Mis 8 hijos, por cierto, que no tiene 8 hijos la señora, mientras el aborto a tutiplén en el resto de Europa. Pues es que eso es lo que gobierna Europa. O sea, gobierna Europa una entidad, una serie de lobbies, llamadlo como queréis, que van en contra de los ciudadanos europeos. Y me da igual que vivas en España, en Francia, que en Alemania. Peor en España que en Francia y en Alemania, por lo menos Francia y Alemania tienen un poquito más de poder en temas votaciones y demás que en Europa. Pero Europa es una entidad que no sé cómo decir, es que iba a decir una palabra mucho más bestia que refundar, porque de verdad que muy mala solución, muy mala salida. Hay que dinamitar y luego refundar. Efectivamente, sí, dinamitar es la palabra, aunque no quiero tampoco que se me acuse aquí de terrorismo ni nada por el estilo, Dios me libre, pero desde luego tiene muy mala salida y ya van a calzón quitado, quiero decir, igual que Sánchez en España. Le da igual si tiene que dormir con Merche y Pirúa, que le importa un rábano. Europa le da igual si tiene que dejar pasar a 400.000 sirios al mes, 500.000 afganos, sin pedir aquí explicaciones a nadie, y si tienes que rearmar a un régimen criminal
como es el de bueno, este señor, del ISIS, que es que no es que sea un señor que viene de una tendencia de... No, es que es un señor, el líder del ISIS, al que le has puesto a gobernar nada menos que Siria, que la frontera ya, el mayor polvorín que tenemos por ese lado de entrada en Europa. Alucinante. Pero bueno, 2.500 millones más para allá, que además se suman a otros cuantos ya que me parece que hay proyectados. No sé si la suma al final ya alcanzaba los 7.000 millones, estaba hablando ya en algún sitio de 7.000 millones. No de esta conferencia de donantes, sino al final de todos los donantes, sí. Bueno, una curiosa noticia que viene hoy en la prensa. Ya saben ustedes que estamos hablando del ejército europeo, de que España tiene que aumentar en como, creo que son 50.000 millones de euros la inversión en defensa. Y hoy me encuentro la noticia de que Margarita Robles ha destituido precisamente ahora al responsable de compras en defensa. Yo he leído ese titular e inmediatamente he pensado, van a poner a Aldama en su lugar, o a Koldo. ¿Tiene alguno de ustedes alguna información adicional sobre esta destitución? ¿No les parece rarita? Nada de nada. Bueno, me parece que lo que es raro es que cambiemos en forma de bandazos la política de defensa de España, desde un presidente del gobierno que llegó diciendo que prácticamente el Ministerio de Defensa podía desaparecer. Sí, textualmente lo dijo. Y que no iba a pasar nada, o sea, que era inocuo el que hubiera defensa o no, y que ahora está entregado a la causa belicista. Y yo me pregunto, en ese ejército europeo que con la excusa de combatir o reforzar a Ucrania contra Rusia, en realidad lo que quiere es tener fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que contengan el descontento al que van los ciudadanos de la Unión Europea? Pregunto. Están viendo Serbia, están viendo Rumanía y hay que... Además, es que Hungría, Polonia, Rumanía, Serbia, Grecia. Grecia, correcto. Que hubo manifestaciones masivas y hay un silencio atronador con respecto a todo esto y a este descontento y a estas movilizaciones de masas a lo largo y ancho. El intervencionismo de la Unión Europea y el doble rasero de determinados países, mientras en otros se permite hacer lo que quieren. Y hablo, por ejemplo, en el asunto de la calidad del Estado de Derecho y de la independencia judicial, que no es un tema menor, que en España estamos viendo cómo es la deriva que representa este gobierno socialista, y que por mucho menos en Hungría y en Polonia hubo consecuencias muy severas de la Unión Europea, y aquí todos son advertencias. No vais por el buen camino, mirad que no habéis cumplido los acuerdos de 2023, así no, por ahí no. Mientras sean del agrado de estos burócratas van a poder hacer lo que quieran. De hecho, bueno, hay muchas denuncias en Serbia incluso de la utilización de cañones sónicos y demás contra los manifestantes hace un par de días, y lo que decía, silencio absoluto. Fíjate que de Grecia ya ni me acordaba, unas manifestaciones que empezaron por la muerte de unos chicos a los que les cayó encima una marquesina de un autobús, o sea, algo realmente legítimo, ¿no? Que criticaban, pues eso, como la corrupción sistémica se ha llevado el dinero para otras cosas y no para reforzar las instalaciones, pero no se ha sabido nada de eso. En cuanto al responsable de compras del ejército, la verdad es que no tenía constancia de esta destitución. A ver si van a poner alguno de Sumar. Igual ponen alguno de Sumar y así cabalgamos contradicciones. Estoy convencido de que cuando Sumar, Podemos, Bildu, todo el mundo tenga que votar a favor de incrementar el gasto, lo va a votar. Pero, por favor, que no pongan a uno de Sumar, porque es capaz de abusar sexualmente de un tanque o algo. Igual ponen a Elizabeth Duval allí a organizar las compras. Pero el tema ya se está fraguando. Yo creo que el tema de la mayor inversión en defensa ya fue matizada la semana pasada en las declaraciones de Pedro Sánchez, que en todo momento hablaba de inversión en seguridad. Claro, no en defensa. Van a votar en todos, seguridad. Seguro. ¿Por qué? Porque al no contar que va a ser un tema belicista, al hablar de ciberataques, control de la... Es decir, es una forma de edulcorar, de utilizar un vocablo amable, seguridad,
que es como mucho más aceptable y admisible que defensa, que suena a guerra, el señor de la guerra, ya le están acusando y demás. Oiga, mire, es que para disfrutar de la paz a veces tenemos que entrar en guerra. No, y esto es así, o sea, por lo menos pace prepararla. para bellum, es decir, es así. Por lo menos prepararla de forma disuasoria, efectivamente. No, pero vamos, yo estoy convencido de que votarán a favor, se cambian los términos, o casualmente hay un ciberataque y nos deja a todos con las cuentas del banco peladas. Lo que pasa es que para poder aprobar aprobar eso hace falta un proyecto de presupuestos, ¿no? Claro. O sea, no se puede aprobar el paquete así porque sí. Ya, pero ya dijo Sánchez que él estaba dispuesto a no pasar por el Parlamento si el tema de defensa se le enquistaba. Pero entonces no puede aprobar el incremento. Bueno, pues lo sacará de otros sitios sin hacer incremento o tratará de llegar a otros acuerdos y de subsumirlo en unos ómnibus de estos que le gustan tanto al gobierno, en los que se deslicen ahí otro tipo de conceptos que al final le permitan sacar esa partida. Quitas otras partidas y luego hay otro matiz que nos olvidamos, que tenemos al Ministerio de la Oposición, que si hace falta apoyar, dar un discurso el señor Feijóo de hombre de Estado, en el que yo, a pesar de todo, ahora la situación en la frontera con Ucrania me exige un esfuerzo tal, y votar a favor, yo creo que incluso el Partido Popular se puede llegar al escenario en que vote a favor con la excusita de Ucrania, de Rusia, lo de todos los días. Estoy convencido, o sea, no 100%. Pues vamos a ver, porque tiene Sánchez dos problemas. Uno, externo. Primero, para poder hacer un incremento de presupuestos es necesario que Bruselas relaje las reglas de déficit. Pero ya hay algún país como Holanda que ha dicho que tururú, que ellos han hecho sus deberes hace muchísimo tiempo y que esto de relajar las reglas del déficit que no mola un pescado. Me parece, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero me parece que hace falta unanimidad en el Consejo Europeo para poder cambiar el tema de las reglas fiscales, y si Holanda y algún otro país del norte dice que no, pues es no. Pero suponiendo que se pasara ese trámite, entonces el segundo trámite es interno. Tiene que llevar Sánchez el proyecto de presupuestos al Parlamento, y ahí, en ese proyecto de presupuestos, tiene que reflejar claramente la inversión en defensa, porque la OTAN no le va a comprar las chorradas que ha estado intentando colar Sánchez, como por ejemplo 250 millones de lucha contra el cambio climático. Dice que es gasto de defensa porque estamos en guerra contra la emergencia climática. Dice, en la OTAN dicen, pero este tío ¿de dónde lo han sacado, no? Entonces va a tener que reflejar en los presupuestos ese incremento de defensa, ese incremento de dinero para comprar bombarderos, y bueno, pues a ver cómo votan a favor de eso. Sumar, Podemos, Bildu, Compromís, BNG, ERC, aunque claro, siempre está lo que usted dice, que el Ministerio de la Oposición, el PP, salga en ayuda de Sánchez y le ayude a aprobar los presupuestos, pero eso sería letal para el PP. Tal y como está la política, es que ya no descarto ni incluso una comparecencia conjunta y el PP apoyando sin ningún problema, de verdad. De verdad que no lo descarto en absoluto. O sea, no me parece un escenario loco de... no. Creo que se podría hacer. Todo es cuestión de meterle a la opinión pública un par de vacunitas, ¿no? Un par de, fíjate Putin, fíjate tal, y lo harían, ¿eh? ¿Desastroso para el PP? No lo sé. Don Luis, es que usted tiene mucha confianza en los votantes. Hombre, yo creo que todos los votantes, pues hombre, unos tienen sus líneas rojas, otros las tienen más allá o más acá, pero yo creo que el PP en estos momentos, pocos votantes entenderían que no dijera: un momento, Sánchez, resulta que tienes que incrementar los presupuestos de defensa, que estamos de acuerdo, pero resulta que no tienes mayoría para sacar adelante tus presupuestos, convoca elecciones. Hombre, debería ser el primer paso lógico, pero yo de verdad no descarto. O sea, es que lo digo convencido de... ¿Y usted, doña María? Pues lo desconozco. La verdad es que creo que sería una ocasión que ni pintada, y creo que además se lanzaron algunas advertencias el otro día en sede parlamentaria en esa dirección de: oiga, usted viene ahora a pedirme a mí el apoyo, como siempre, cuando le fallan sus socios preferentes, después de levantar el muro de contención contra la extrema derecha, ese cordón sanitario con el que llegaba en la segunda legislatura, que decía que iba a levantar un muro para evitar el avance del fascismo en nuestro país, el señor Sánchez, y ahora quiere usted venir aquí a que yo gratuitamente le dé el apoyo, oiga, o conmigo o contra mí. Pero que no puede ser es contra mí siempre, y cuando a usted le conviene y sus socios, esos que son tan poco de fiar, le dejan tirado, viene aquí prácticamente a
acusándome a mí de ser el responsable de que no salgan adelante las decisiones que usted consideró que debía pactar con aquellos que le han dejado tirado. Es decir, a mí me parece incongruente y creo, honestamente, que un gobierno de derechas jamás podría gobernar como está haciendo el señor Sánchez, implicando además en la toma de decisiones estratégicas, geoestratégicas, exteriores, de política no menor al país entero, sin presupuestos generales del Estado. Es que no podría. Entonces, creo que, bueno, aquí aplica como siempre el doble rasero, pero que es inadmisible. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a comentar una noticia que acaba de publicar doña María Jamardo en El Debate sobre Álvaro García Ortiz, que a pesar de estar imputado y de ser carne de cárcel, pues sigue maniobrando para controlar las causas de corrupción que pueden afectar a Sánchez. Pero al entrar en la página donde está la noticia de doña María, me he encontrado a la derecha una columna de El Debate donde pone lo más leído, y la primera noticia es una que dice: un estudio revela que los excrementos de animales pueden utilizarse para salvar especies en peligro de extinción. Añado yo, por ejemplo, el socialista honrado, ¿no? Pausa publicitaria y vamos a comentar la noticia de doña María. También es Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Cuestiones decisivas de la historia de España. José Javier Esparza analizará las grandes encrucijadas de la historia moderna. Claves ocultas del 23F, de Canalejas a Dato, Siglos de Oro, Leyenda Negra, la España virreinal. ¿Por qué hubo 3 guerras carlistas? La guerra civil, el fracaso de la República. Todo a partir del mes de abril. Entra en la web www.clubdeamigos.torotv.com, escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org o llámanos al 91 616 2464. Repito, 91 616 2464. Porque juntos somos más fuertes. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, doña María Jamardo se marca una pieza de estas exhaustivas, de las suyas, documentadas, con todas las maniobras que está haciendo el fiscal general imputado y presunto delincuente Álvaro García Ortiz para tratar de controlar las causas de corrupción que pueden afectar a Pedro Sánchez. A ver, esto no es una novedad en Álvaro García Ortiz, desde que llega a la Fiscalía General del Estado como sucesor de Dolores Delgado, y ya antes de su llegada como número 2 de Delgado, Álvaro García Ortiz se ha caracterizado por sus nombramientos polémicos, entre ellos el que le costó anular
al Supremo, por desviación de poder, el ascenso de su predecesora y amiga, a la que favoreció clarísimamente por ser su predecesora y amiga. Fin, lectura rápida y simple. ¿Qué está sucediendo ahora? Que desde que llega al poder, Álvaro García Ortiz ha tenido una suerte de cronología en la que las causas más relevantes políticamente para el gobierno de Pedro Sánchez, que es el que le nombra en 2 ocasiones, se orientan siempre a favor del Ejecutivo Socialista. Me remonto a la causa de Miguel Ángel Blanco, que decide reabrir la Audiencia Nacional a petición de las víctimas y en base a nuevos papeles encontrados por la Guardia Civil tras esos papeles franceses de la banda terrorista, y en la que se pide que se investigue la autoría mediata, es decir, los cerebros detrás del secuestro y el asesinato del concejal vasco a 4 terroristas etarras que no fueron juzgados por el asesinato material. En aquel momento había un fiscal al frente de esa causa, Vicente González Mota, que consideraba que había que investigar hasta el final. Y luego ya se decidiría si había indicios suficientes, si la causa estaba prescrita o no, pero al menos tirar del hilo. ¿Qué hizo entonces García Ortiz? Purgarle, colocar a alguien que estuviese dispuesto a afirmar que no, que eso estaba prescrito, y no solo eso, sino que al señor González Mota posteriormente le abrió 2 causas internas, una disciplinaria y otra penal, que quedaron finalmente archivadas, pero que se las abrió sin ninguna prueba, es decir, que suena presuntamente a represalia. Hemos vivido lo mismo con la amnistía, en la que, a pesar de que la mayoría del generalato de la Fiscalía se oponía a aplicar la amnistía de manera inmediata, como él ordenaba a los fiscales del Procés, a los 4 fiscales del Procés, a los que dijo que iba a defender frente a los ataques del separatismo, Álvaro García Ortiz elevaba, en base a un enfrentamiento de 2 fiscales jefe del Supremo, uno afín a García Ortiz, que decía no estoy de acuerdo con la posición mayoritaria, y conseguía decidir él sobre el asunto. Es decir, hay que aplicar la amnistía a todos los separatistas con independencia de lo que hayan hecho y porque sí. Como esta suma y sigue hasta que llega a la última, que es la que acaba con sus huesos imputados en el Tribunal Supremo, que es esa revelación de secretos, presunta revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, que en uno de los autos emitidos por el juez Ángel Hurtado, el instructor de la causa, se hablaba de que era una guerra sucia, una suerte de guerra sucia, orquestada desde la Fiscalía a Moncloa para atacar a una rival política. Solo esto que acabo de decir debería ser causa más que suficiente para que este señor hubiera dimitido y el gobierno en pleno también, porque es evidente que estamos hablando de que se utilizó una institución pública llamada a defender la legalidad de todos los españoles, de todos los ciudadanos por igual, para dinamitar la presunción de inocencia de un ciudadano particular, por mucho que tenga una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer conocíamos que la Fiscalía de García Ortiz presentaba 9 denuncias nuevas por el asunto de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, que lleva 60 causas archivadas a favor de la Comunidad de Madrid. Otras 9. Otras 9, porque considera que en las 109 iniciales que han movido las plataformas de familiares politizadas, y lo digo entre paréntesis porque es importante el dato, para tratar nuevamente de desacreditar a la señora Díaz Ayuso y derrocar a una rival política a la que no son capaces de ganarle en las urnas, resulta que la Fiscalía judicializa esas 9 causas más cuando no hizo absolutamente nada de oficio en ninguna otra comunidad autónoma donde murieron tantos o más ancianos en residencias públicas durante la pandemia, ni contra el gobierno central, que ha quedado acreditado ya no solo por las mordidas del caso PSOE en el asunto de las mascarillas, sino por el trapicheo que hemos conocido de comunidades autónomas, entre ellos con el asesor Coldo del ministro Ábalos, con Aldama de por medio y demás, que hemos sabido que fue la peor gestión posible de la pandemia
con 2 estados de alarma declarados inconstitucionales. Con esto, lo que yo cuento es efectivamente que García Ortiz ha conseguido, desde que llegó a su cargo como fiscal general, no solo destrozar la imagen de la institución fiscal, no solo instrumentalizar la institución para ponerla al servicio de un gobierno y no del Estado, que trasciende al gobierno de turno, que es lo que dice su nombre, fiscal general del Estado, abandonar la defensa de la legalidad para defender los intereses de quienes le pusieron en ese puesto que debería haber abandonado hace mucho tiempo, por supuesto desde su imputación, y que lo que ha hecho es colonizar internamente la Fiscalía con nombramientos de afines y de asociados de la UPF que él mismo presidió, para garantizarse que en cualquier momento, en cualquier disputa, en cualquier discrepancia que pueda surgir en el seno de la institución, él tiene el control de los afines a través tiene 18 de los nombrados de la Unión Progresista de Fiscales, de los 33 que componen el Consejo Fiscal. No, de los 33 que componen lo que se llama el generalato, que es decir, es la sala de los magistrados o los fiscales de sala del Tribunal Supremo. Una pregunta, ¿qué porcentaje de la carrera fiscal tiene la Unión Progresista de Fiscales? Desconozco cuál tiene, pero sí que le puedo decir que supera los 2.000 profesionales la carrera fiscal y unos 600 y algo son de la AF, que es la mayoritaria. No todos son asociados y la UPF es la segunda por importancia, que tiene actualmente solo 2 vocales del Consejo Fiscal, frente a los 6 que tiene la AF. Quiero decir que no es ni muchísimo menos la mayoritaria. Estamos hablando que a lo mejor tiene unos 200 fiscales la Unión Progresista de Fiscales de los 2.000 que tiene la carrera, o sea, representa un 10% de la carrera y sin embargo tiene 18 de los 33 puestos en la cúpula fiscal por designación del Supremo. Pero luego están la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, están jefes autonómicos nombrados por García Ortiz, están jefes provinciales nombrados por García Ortiz, es decir, hay una red tejida, no solo en en la cumbre de la carrera fiscal, sino también por debajo, en los estadios más inferiores, en los que también cuenta, evidentemente, con afines que ha ido colocando, promocionando y a los que les ha ido en algunas ocasiones es una pagando puñetera favores. Vergüenza todo, bueno, ¿no? es un nepotismo de manual. Es un nepotismo de manual, porque Pero además vamos, ¿hasta qué punto habrá llegado que hasta conspicuos y bien conocidos fiscales de la Unión Progresista de Fiscales, como por ejemplo Javier Zaragoza, como por ejemplo la fiscal jefe de Madrid, que pertenecían a la Unión Progresista de Fiscales, se dieron de baja ante lo escandaloso del comportamiento de Álvaro García Ortiz? Bueno, es que se ha convertido en un comportamiento sectario. Ya no es una jerarquía natural, que la tiene. La institución es una institución jerárquica. No es ni sectario, es que es lacayuno, es servil, es lamegotas de Sánchez, o sea, es que es una cosa tremenda. Pues de aquí ya estamos dispuestos a casi todo. A casi todo, hasta borrar teléfonos móviles. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cuándo vamos a tener ya por fin procesamiento de...? Pues todo apunta a que efectivamente los indicios son lo suficientemente sólidos como para que el instructor apueste por la apertura de juicio oral, que sería lo que llevaría a Álvaro García Ortiz a sentarse formalmente en el banquillo. Cuento, porque me parece justo contarlo, que después de ese juicio, si llega a celebrarse, podría ser condenado o no, que caben las dos opciones, que para eso se celebra el juicio, pero ahora mismo lo que, en mi opinión, espera el juez instructor es a recibir esas comisiones rogatorias, tanto de WhatsApp como de Google, para conocer el contenido de los mensajes, de los mails, de los WhatsApps borrados por García Ortiz de sus 2 terminales. Ya han contestado las 2 compañías titulares de las aplicaciones favorablemente a esa petición. La UCO se lo trasladaba la semana pasada así al juez Hurtado. Han dicho que han asignado casos, o sea, número de caso, para preservar esa información, y entiendo que con el refuerzo que enviaba el propio Hurtado a las centrales de Estados Unidos, pues esto se pondrá en marcha. ¿Cuánto tarde?
bueno, eso ya depende más de las compañías y no va a ser algo rápido, no va a ser la semana que viene ni probablemente dentro de un mes. Pero las puede compañías ser... americanas tampoco marean mucho la No, perdiz, pero se bueno, reciben tardará unos un días. tiempo, no será algo inminente, es a lo que me refiero, no va a ser mañana. Pero sí es cierto que una vez que se ha aceptado, que se tiene información y que se acepta preservarla, que se admite preservarla, pues esto es cuestión de que pase un tiempo y de que se notifique ese contenido, que la UCO lo analice y que le traslade al juez las conclusiones de ese informe. Creo que es lo último que espera el magistrado después de haber encontrado o escuchado todos los testimonios, de haber dispuesto de las actas del señor Lobato y pendientes de que tome una decisión sobre la funcionaria de Moncloa que le pasó ese pantallazo al propio señor Lobato y al que era entonces jefe de prensa de Pedro Sánchez, que también está implicado en el caso, los señores Sánchez Acera y Francesc Vallès. Sánchez Acera no está imputada, ¿no? No, pero se ha pedido su imputación, no formalmente, pero sí se ha pedido al juez que realice una serie de pesquisas orientadas a determinar con las compañías móviles, porque ella también curiosamente borró el móvil y se deshizo de él y cambió de él, y un funcionario del Ministerio de Transición Digital le ayudó a deshacerse de esos mensajes que contenía su móvil hasta que cambió de terminal. Dice conservar una de las tarjetas SIM del teléfono anterior y por lo tanto lo que se ha pedido por parte de una de las acusaciones personadas, de la del señor Alberto González Amador, es que se pida a las compañías que preserven los datos correspondientes a los números asociados a esta señora, también a los de Santos Cerdán, a la jefa de prensa del Ministerio de Vivienda, al señor Jon Antolín, que era el jefe de comunicación del Partido Socialista, y a Francesc Vallès. Todos ellos, los 5, se ha solicitado que se aseguren los datos con las operadoras móviles para ver qué conversaciones tuvieron con Juan Lobato en los días en los que Juan Lobato recibió esa información y fue a registrarla en acta de esas notarial. figuras, aparte de Pilar Sánchez Acera, a mí una de las que me suscitan más interés es la de Jon Antolín, ¿no? Que fue nombrado no sé qué cargo real archipámpano del no sé qué y dimitió a los 10 días. Bueno, dicen que por razones ahora de os cuento salud. una maldad de... Vale, yo solo añado que cuando el secretario de Estado de Comunicación, es decir, el jefe de prensa de Pedro Sánchez, para que lo entiendan nuestros oyentes, el señor Francesc Vallès, deja su cargo, el que es elegido para sustituirle es Jon Antolín, es decir, que fue nombrado secretario de Estado de Comunicación. Venía de ser el responsable de prensa, de comunicación del Partido Socialista, es decir, un hombre pesado en la organización del Partido Socialista y por lo tanto, digamos que se le coloca en ese puesto no menor. Y es desde ese puesto, cuando conoce que está siendo investigado el fiscal, que hay cuestiones que salpican a Moncloa y tal, cuando toma la decisión de dejar el puesto por razones de salud, presuntamente. Es verdad que está de baja. Sí, está de baja. Y me consta que han intentado colocarle en Telefónica. ¡Hombre! Ha habido movimientos en Telefónica, ha ido gente de A3 Media a prensa de Telefónica y han intentado que una de las salidas para Jon Antolín fuera a entrar en esa dirección de comunicación de Telefónica, pero por lo visto no ha cuajado. Desconozco por qué no ha cuajado, pero se puso el nombre de Jon Antolín en la mesa a los no sé si fue a los nuevos que venían de A3 Media o los nuevos que venían de A3 Media tenían la petición de traer conmigo al chaval este. Curioso. Sí, aquí todos somos primos hermanos al final. Bueno, vamos a ver qué nuevas imputaciones hay. La verdad es que es todo desesperantemente lento en el mundo judicial, ¿no? Bueno, porque las cosas hay que acreditarlas, esto no va de trifulcas políticas que son la mayoría de las veces chapuceras y pues eso, poco rigurosas. Los jueces del Supremo se toman su tiempo porque lo necesitan y sobre todo porque tomar la decisión de imputar en primer caso como fue y en segundo término de procesar, si es que llegamos a verlo, quizás antes de verano, al fiscal general del Estado, pues oye,
requiere de una argumentación sólida, solvente y desde luego motivada por parte del magistrado, que no es un político. Los magistrados tienen un prestigio, han estudiado lo suficiente, afortunadamente, el derecho, a pesar de que en redes sociales y en el ámbito político es todo muy obvio y evidente y muy cuestionado, ¿no?, por gente que ni siquiera tiene formación jurídica, pero creo que la verdad es que el juez Hurtado está haciendo, al igual que el juez Leopoldo Puente, el instructor del caso PSOE, del caso que se extiende sobre Ábalos, Koldo, Aldama y varios ministerios más, están haciendo una instrucción impecable, que creo que es un buen ejemplo de cómo se trabaja en el más alto tribunal de este país, aunque se intente denostarle desde el gobierno. A mí lo que me alucina es el modus operandi, de lo que cuenta María en el debate. Es el arrample del Partido Socialista. El descaro. Esto de la purga por un lado, la zanahoria para los otros por el otro. Lo que se hizo, lo que se está haciendo en la Fiscalía es especialmente grave, evidentemente, porque es la Fiscalía, pero lo que se hizo en su momento en Televisión Española. ¿Cómo Sánchez ha sabido esos 4 o 5 puntos clave para mantenerse en este estado en el que está? Y la Fiscalía, bueno, él mismo lo decía, ¿no?, de quién depende. Él ha sabido coger a esta gente con estas purgas y estas recompensas a los afines, los castigos en Televisión Española, la publicidad institucional. Una cosa que olvidamos del Partido Socialista con Podemos cuando llegó al gobierno, que fue la de quitar el requisito para que los directores generales tuvieran que ser funcionarios de carrera. Eso también ha sido muy importante en todo el devenir que ha ocurrido después, porque claro, si pones a uno de los nuestros, al final ese se encarga durante esos 4 o 5 años que está en la dirección general, de las purgas por un lado y de los ascensos por otro, y está dejando sitios, hablamos de la EMET antes, es que muchos sitios se está dejando hecho un Cristo. Dada la escasa preparación de las huestes políticas de algunos partidos, es necesario autorizar legalmente a poner indocumentados en las direcciones generales. Sí, totalmente. Bueno, también, y quiero, si me permite, Luis, hacer una postilla, porque es un tema que me tiene francamente preocupada y que no ha tenido demasiada trascendencia, pero que es muy relevante. Y es una sentencia que el Pleno del Tribunal Constitucional, también colonizado por Sánchez, con juristas de dudoso prestigio o reputación, algunos de ellos por la escasa experiencia que tenían en el ámbito de la magistratura, adoptaba la semana pasada una sentencia en la que prestaba amparo a una madre presuntamente víctima de violencia de género, en contra de la obligación que le impuso un tribunal de primera instancia y después confirmado por una audiencia de regresar con su hijo menor de edad a la ciudad donde convivía con el padre de ese hijo, mientras la convivencia de la pareja fue efectiva y cordial, porque se lo había llevado sin permiso a otra ciudad. Bien. Se está dando la imagen, la idea y el titular en ciertos medios de izquierda de que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es amparar a una mujer víctima de violencia de género, a la que la justicia, anteriormente a la llegada de ese amparo al Constitucional, no protegió. Y quiero decir que esto es falso. Lo que hace el Tribunal Constitucional es dictar una nueva sentencia para un caso cuyo resultado no les gustó. ¿Por qué? Porque esta señora denuncia por violencia de género cuando llega a la nueva ciudad de destino con su hijo. No existían denuncias previas de la pareja. En el ámbito penal queda archivada y resuelta a favor del padre del menor esa denuncia por violencia de género. Se acredita que es una denuncia instrumental para hacerse con la custodia y apartar al menor de su padre. Y, por lo tanto, el Constitucional lo que ha hecho es avalar que una mujer que mintió sobre el padre de su hijo para impedirle tener contacto con él, visitarle, alejarle de él en definitiva, ha encontrado nicho en un Tribunal Constitucional que no ha protegido la presunción de inocencia de este señor. Y esto ya es de verdad muy grave. Sé que a la mayoría de la gente no les afecta en su día a día, o quizás les resulte un poco abstracto, pero de verdad es muy importante, porque seguramente habrá muchos padres en España en esta situación que han recibido denuncias por violencia de género, por maltrato,
en procesos de divorcio que son instrumentalizadas para intentar suspender el régimen de visitas, alejar a los menores, que son, insisto, los que sufren un daño irreparable. Y creo que nos estamos olvidando de la verdadera importancia y del protagonismo en estos casos, que son los menores. Entonces, por favor, o sea, sé que no todos los jueces ni todos los tribunales están en esta línea, pero que el Tribunal Constitucional haya abierto esta brecha me parece lo suficientemente grave como para denunciarlo. ¿De quién depende el Tribunal Constitucional? Pues eso. Claro, también. al final el Constitucional lo han convertido en una especie de tribunal de apelaciones sobre el que ya no se puede recurrir más, ¿no? Para entendernos, y claro, poniendo a nada menos que a Conde Pumpido, con lo cual es que todo lo que quiera hacer Sánchez, todo va a tener un aval del Tribunal Constitucional. Es que si mañana Sánchez se inventa que los presupuestos generales del Estado se aprueban por decreto con él y Begoña, los aprueba él y Begoña, y el Tribunal Constitucional te lo avala. Es que es el peligro en el que hemos entrado en la dinámica de destrucción de este país. Quiero recordar que hay 5 magistrados conservadores, 5 miembros conservadores del Tribunal Constitucional que tienen el poder de bloquear el funcionamiento del Tribunal Constitucional impidiendo que haya quórum. No sé, a lo mejor algún año de estos, hacia 2050, se deciden a utilizar Están trabajando poder, en ello. ¿no? Están trabajando en ello. En fin, que vaya panorama. Bueno, una última cosa antes de irnos a los oyentes. ¿Van a estar ustedes esta noche esperando ávidamente la publicación de los 80.000 documentos sobre el asesinato de Kennedy que se van a publicar hoy en Estados Unidos? Dice Trump que sin ningún tipo de censura. Hombre, estamos en voz. Aquí ya tenemos a todo el mundo preparado ahí con la lupa para analizar los nombres. Eso es una noticia muy mediática, ¿no? Muy relevante mediáticamente, ¿no? De todos los archivos, ya lo prometió, ¿no? Archivos de Kennedy, de su hermano, de Robert, de Martin Luther King y demás. Y bueno, yo sí, la verdad es que expectante, pero ya no te hablo de cómo estamos en voz trabajando en ello, que ya te digo que estamos muy pendientes, sino como espectador. Quiero decir, son episodios de historia que, pues eso, que Trump lo ha sabido hacer muy bien, además en los tiempos, en ese manejo de cómo hacerlo. Luego veremos si se queda un poco como lo de Epstein. Acordaos de los archivos de Epstein, que al final se volvió a repartir lo mismo que se había repartido en sus momentos, a 4 o 5 influencers que parece que iban a dar aquí un bombazo y no dieron nada. Pero bueno, son muchas páginas, muchas páginas. A ver aquí detrás, ¿no? Yo desde que nací me he criado que si los rusos, que si los otros, que si el tal, hay que ver un poquito por dónde van los tiros, que yo creo que algo que si se la va a mafia, desvelar. que si los rusos, que si los cubanos, hay que si los servicios secretos versiones. Americanos, sí. Bueno, Que pues si el propio conductor se dio la vuelta y disparó una imagen, ¿no os acordáis que salió otra versión? Bueno, las teorías estas locas o no tan locas, oye, ya veremos, ¿no? Vamos a ver estas 80.000 páginas, creo que son 80.000. 80.000 documentos. Documentos, no sí. no Estos sé 80.000 documentos y a ver qué sale de ahí. Y creo que no se desclasifican todos. Se quedan varias cosas por ahí, pero bueno, a ver si en esta primera desclasificación tenemos algo que contar importante. Ya te digo que en voz os lo contamos seguro en cuanto salgan. Pues nada, yo leía hoy a un oyente del programa que le advertía de cómo esos 80.000 documentos con la inteligencia artificial iban a ser peccata minuta casi, pues oye, me encanta. Así es, don José Manuel. Me encanta que la tecnología sirva para cosas útiles y para facilitar la vida, que en definitiva es para lo que está. Claro, porque 80.000 documentos, pues algunos de ellos ya fueron desclasificados, otros son nuevos, pero encontrar dentro de una avalancha repentina de 80.000 documentos, qué es lo importante y qué no, pues yo decía que eso es una tarea de chinos, ¿no? Y decía don José Manuel Quesada en Twitter, bueno, ahora con la inteligencia artificial se puede simplificar mucho esa tarea, y es verdad, no había yo caído en que efectivamente puedes tratar de, por ejemplo, utilizar un programa de inteligencia artificial para decirle, oye, toma, de esta lista de documentos, sácame una sublista con todos los que son nuevos, es decir, todos los que no han sido antes publicados. Y ahora de esta sublista, pues sácame una sublista de todos aquellos que no sean demasiado parecidos a los anteriores, que traigan información nueva y tal. Bueno, pues efectivamente la inteligencia artificial puede facilitar mucho las cosas. O un resumen incluso, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale de ahí, pero evidentemente Trump pues está cumpliendo con las promesas de campaña y además le está viniendo bien, porque claro, ahora con todos los frentes que le ha abierto al Partido Demócrata,
saca todos los temas de Kennedy, con lo cual pues toma más información para el barullo y al final es él el que controla el desarrollo de los acontecimientos. Lo del Partido Demócrata en Estados Unidos es espectacular, están quedándose absolutamente desarbolados, están como los conejos esos que atraviesan una carretera y de repente les deslumbra el faro del coche, ¿no? Bueno, están ya hablando incluso de aupar a Alexandria Ocasio-Cortez a liderar el partido, así que imaginaos si hacen eso estalla el partido. Por eso imaginaos cómo están de perdidos. Lo que sí que es de agradecer es que Trump esté haciendo lo que dijo que iba a hacer y esté yendo a saco, ¿vale? Para entendernos en este segundo mandato, ya que en el primero se quedó muy a medias en ciertas cosas, pero bueno, todos estos documentos que era una promesa, lo de quitar la protección a los hijos de Biden, veremos a ver lo de los indultos, si se anulan o no los indultos de Joe Biden, estos que firmaba un brazo mecánico porque el hombre estaba más para allá que para acá, así que bueno, sí, no, desde luego no está perdiendo el tiempo, entretenidos nos tiene el hombre. Bueno, don Eric Gutiérrez nos viene a traer la opinión de los oyentes. Recuerde usted que era lo que preguntábamos hoy. Pues don Luis, hoy nos centrábamos en el ámbito nacional. ¿Por qué? Porque les preguntábamos a los oyentes en la libre encuesta cuánto cree que beneficiará a los valencianos el acuerdo presupuestario alcanzado por el PP y Vox en esa región. Como de normal dábamos cuatro opciones, en este caso mucho, algo, poco o nada. No sé los tertulianos cómo lo ven. ¿Cuánto va a beneficiar a los valencianos el acuerdo PP-Vox? Yo creo en este caso mucho, porque es lo que decía, tienen una oportunidad de demostrar que se puede gestionar bien el dinero. Y si no es mucho, yo de verdad ya me rindo y me exilio de España. Yo también lo creo que mucho. ¿Y qué creen los oyentes? Pues el 81% de los oyentes creen que mucho. Efectivamente están en consonancia con los tertulianos. También conmigo yo creo que va a ayudar muchísimo a los valencianos. El 13% en segunda opción queda algo. Así que digamos que un 94% creen que mucho o algo, o sea que va a ayudar seguro. Un 4% creen que nada. Aunque he de decir que este 4% me da la sensación por los comentarios que he estado leyendo que es debido más a que creen que el PP lo va a romper que crean que en sí el pacto no va a ayudar. Esto es no se fían de Mazón. No se fían de no sé si de Mazón. Fíjese lo que se dio. No sé si es la de Mazón del que no se fían. Ahora le leeré algún comentario sobre este tema. Ya por último, un 3% poco. O sea, hay un 3% de personas que creen que este pacto va a ayudar poco a los valencianos. Como le digo, le leo alguno de los comentarios. Por ejemplo, Simanares nos dice: si yo fuese Vox, revisaría el documento del pacto con luz ultravioleta o limón por si hay alguna cláusula oculta. No te puedes fiar del PP. Es lo que le digo, don Luis. Yo creo que ese porcentaje de nada es de gente, bueno, poco incrédula y poco optimista en cuanto a las intenciones reales del Partido Popular. Por ejemplo, nos dice también Manuel Feliciano Mar: la cuestión es cuánto tardará el PP en romper ese pacto. Es que, a pesar de que hay un 81% de personas que creen que va a ayudar mucho, hay mucho comentario, diría que la gran mayoría, bastante escéptico con el Partido Popular, en cuanto a, bueno, esa diferencia que a priori parece que hay entre, aunque desde Génova dicen que no, que a priori parece que hay entre la decisión de Mazón y las decisiones que está tomando el Partido Popular Nacional. Por ejemplo, también nos dice Carlos García: el acuerdo lo incumplirá el PP, como siempre, pero Vox debe pactar. Bueno, yo creo que ese también es un comentario que deja claro que, a pesar de que el PP, él cree que no seguirá este acuerdo, lo que tiene que hacer Vox es pactar, porque si consigue que vaya bien el acuerdo, va a ser bueno para los valencianos, y si consigue, y se acaba el PP rompiéndolo, demostrando que ellos iban en una buena senda para los valencianos y que desde la otra parte no han querido ayudar a los ciudadanos. Le leo un par más si quieren. José Manuel Quesada, que lo comentaban hace un segundo por otro tema, nos dice: acuerdos en inmigración, pacto verde y ayudas a la DANA. Bueno, mejor y necesario. Fantástico para los valencianos. Pone esos puntos, ¿no? Sobre las cosas, sobre las cuestiones clave de este pacto, que hablando de ellas, quitando la DANA, parecen más un pacto nacional que un pacto, digamos, de Comunidad Valenciana. Porque acuerdos en inmigración, pacto verde. Si usted me dice que esto es un pacto nacional, le digo que está usted en la razón. Y por último, Cancelable nos dice: Mazón está comprando tiempo y haciendo para lo que me queda en el convento. Los valencianos le importan un pimiento. Bueno, hay gente que no lo tiene tan claro con Mazón, don Luis. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el asunto, pero desde luego va a estar volátil por ese triángulo de enfrentamientos Mazón, Feijóo, Camps,
que promete depararnos tardes de gloria. Bueno, don Juan Carlos Tellez, muchísimas gracias, muchos recuerdos a todos los compañeros de Voz Media, impresionante la labor que están ustedes haciendo allí. De su parte, y gracias a ustedes, como siempre, por leernos. Doña María Jamardo, impresionante la labor que hace usted en el debate, y nada, muchas gracias, y salude también a todos los compañeros de El Debate. De su parte, muchas gracias, don Luis. Y muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez, impresionante la labor que está haciendo usted en Mañanas en Libertad. Salude a todo el equipo de mi parte. Sí. Y gracias a los oyentes que nos mandan su opinión, que tienen la amabilidad de dedicar un poco de tiempo a responder las preguntas que planteamos. Hasta aquí ha llegado la tertulia de hoy y la ponemos punto final, como siempre, con don Paco Linares, que hoy le dedica su sección a Tezanos, ese señor, el presidente del CIS. ¿Se equivoca o miente? Buenos días, don Paco. Sinceramente, me parece tan fuerte que don José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, manipule las encuestas del CIS, que prefiero pensar que falla más que una escopeta caña, antes de creer que juega con el dineral que le pagamos todos los españoles para que encima con ese dinero nos engañe. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. A la extrema izquierda que nos gobierna les importa un bledo, un pimiento mentir, pero no así algunos sueltos, no, a casi toda la izquierda e independentistas en general. A Cristina Almeida le escuché decir que Franco nos prohibía a los españoles hacer el amor. Bueno, María Jesús Montero dice que no existía en la época de Franco la seguridad social, que la creó Felipe González. Vamos, que las consultas que pasaban mi padre, mi suegro y casi todos mis tíos médicos eran sueños virtuales. Después se ofende si nos carcajeamos en su cara. Pues mire usted, para más INRI, encima no había listas de espera. Pero es que no son ni uno ni dos, mienten casi todos. No digamos Sánchez. Cuando me encuentro a alguien honrado, que presupongo que está al día, y me habla bien de Sánchez, sinceramente, si no percibe alguna mordida de dinero u otras prebendas, pienso que algún tornillo lo tiene pasado de rosca, o sea que se le ha caído. Ayer me enteré, y me alegré muchísimo por los valencianos, después de los sucesos de Salt en Gerona, que Carlos Mazón perciba más sentido común en Vox que en su propio Partido Popular tras la persecución del PSOE. Es esperanzador, y a Tezanos le digo que un tiresina es más fiable que una escopeta de caña. Mañana más y mejor. Punto final.